Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.es y este es el análisis de esta Blue Yeti, la EV3A. ¡Empezamos! Hace mucho tiempo que quería tener una de las estaciones para carga, para tener energía, sobre todo cuando empezaron en la prensa con el tema de el pánico a un posible apagón energético y demás. Y la verdad es que me había planteado el hecho de tener una estación de estas de carga en casa, a pesar de que yo, por ejemplo, en casa no tengo lo que serían placas solares, que se podría cargar con este dispositivo. Pero la verdad es que me resultaba interesante el hecho de poder tener, pues por ejemplo, si se fuera la luz, el tener la posibilidad de tener alguna batería para poder cargar en casa las cosas que fueran necesarias, pues como puede ser el móvil, como puede ser pues el poder encender las luces y demás. Y la verdad es que no me había puesto a mirar ninguno de los dispositivos que habían, pero esta marca parece que tiene bastante movimiento. He visto que hay muchos canales donde aparece esta marca y la verdad es que me ha resultado bastante interesante, así que creo que esta es una de las marcas que se puede probar y creo que después de hacerle este pequeño análisis que le he podido hacer, la verdad es que me ha resultado bastante interesante. Antes de nada vamos a empezar con las especificaciones, ya que tenemos un dispositivo que, como podéis ver, tiene una capacidad de 268 vatios hora, hasta 600 vatios y con picos de hasta 1200 vatios. No obstante, como diré más adelante, los picos pues es algo que para lo que esta batería no está pensada. Tenemos unas baterías de litio ferrofosfato que, según el fabricante, con 2500 cargas todavía nos llegaría, todavía tendríamos un 80% de la batería. Es decir, podríamos estar cargándola prácticamente todos los días y creo que es unos 7 años aproximadamente, todavía mantendría el 80% de la batería. Algo bastante interesante de cara a poder tenerlo en un sitio que fuera fijo, como puede ser por ejemplo una casa en el campo o en algún sitio donde no tengamos energía. Tenemos entradas tanto de corriente continua como corriente alterna y sobre todo está bastante modernizado con lo que se ve aquí arriba, que sería una base de carga inalámbrica para el móvil. Tenemos, como podéis ver, diferentes puertos. Tenemos una pantalla en la parte frontal que nos enseña el estado de tanto la batería. Tenemos el ver lo que sería cuánto le está entrando de corriente si lo estamos cargando. Tenemos el tanto por ciento de la batería y la estimación de lo que va a durar esa batería según el consumo, que también aparece ahí. En la parte de abajo tenemos los diferentes módulos, si está encendido. Tenemos, por ejemplo, acabo de encender el módulo de DC. Tenemos aquí una linterna que da bastante luz en un sitio totalmente a oscuras y además tiene señales, lo que sería de SOS. Si no me equivoco, las señales que hace, tres puntos, ahora son 3 puntos, 3 rayas, 3 puntos, es decir, está haciendo el SOS. Tenemos también un módulo de corriente alterna, que se oye incluso el relé cuando lo encendemos, y tenemos también el módulo aquí para el tema de la entrada de la recarga. Podemos recargarlo de distintas maneras que ahora explicaré y la carga de el mismo está bastante bien. Tenemos aquí debajo de la pantalla dos USB de tipo A que llegan hasta 3 amperios y tenemos un USB de tipo C que tiene hasta 100 vatios de potencia, es decir, este puerto sería ideal, por ejemplo, para cargar un portátil o aparatos similares. Y en la parte superior, como he dicho antes, tenemos una base de carga inalámbrica que la verdad es que nos va a venir bastante bien para cargar el móvil. Yo he probado con el móvil y debe de ser el estándar Qi el que lleva, porque mi móvil, un Xiaomi, el Mi 11 Ultra, con el que estoy grabando ahora mismo, ha podido cargar y carga aproximadamente a unos 15 vatios, que es el tope que pone, así que no es una carga rápida, pero suficiente para poder cargar el teléfono, aunque sea dentro de un par de horas. Tenemos, como digo, diferentes maneras de cargarla, ya que tiene la posibilidad de tenerle la carga ya sea de 12 voltios, tenemos la carga de 220 voltios que se levantan en esta tapita y lo podemos ver, es un cable de estos típicos de la fuente de alimentación de ordenador. Y tenemos aquí, por ejemplo, el fusible para evitar posibles cortocircuitos o sobrecalentamiento y demás. Los diferentes tipos de carga, pues tenemos la posibilidad de entrarle con carga solar y además la corriente. Tenemos la posibilidad también de cargarlo solo con la corriente, tenemos la posibilidad de solo con lo solar y en función de lo que estamos haciendo pues tarda más o menos. Luego además existe un modo que sería turbo, que tiene un mayor consumo de vatios, por ejemplo cuando lo estamos conectando a la red eléctrica.
en el que el tiempo de carga baja bastante. Aproximadamente, para cargarlo por completo, en mi caso, se ha llevado 1 hora y media, más o menos, 1 hora y 20 más o menos, para la carga poniéndole el modo turbo, y en el modo normal se va cerca de las 2 horas. Es decir, aceleramos algo si tenemos prisa, pero en modo normal nos tarda aproximadamente unas 2 horas, que no es mucho tiempo para la capacidad que tiene y que podríamos tener aparatos funcionando de continuo. Otra de las cosas que tiene interesantes es que tiene diferentes medios de lo que sería protección, y por tanto lo podemos utilizar como SAI. Es decir, poner por ejemplo delante, que es posiblemente el uso que finalmente le dé, poner por delante de lo que sería el aparato mi NAS, por ejemplo, el disco duro que tengo de QNAP, tenerlo conectado aquí, y ya que tengo ahí cosas bastante importantes, en el caso de que se vaya la luz, tirará de batería, y así pues si puede estar unas horas, que depende del consumo que tenga el QNAP, no lo he medido el QNAP, tendremos una forma de tenerlo alimentado de una manera estable. Luego además existe una cosa que me ha gustado, y es que Bluetooth tiene integración con Home Assistant. No sé si es una integración oficial o es una integración de terceros, pero el caso es que existe una integración que por medio del Bluetooth que lleva este dispositivo podemos verlo tanto en la aplicación móvil, que está bastante bien, pondré algunas capturas en la review, pero además tiene lo que sería la posibilidad de que con Home Assistant podamos cogerle lo que sería la Mac de Bluetooth y poder conectar con nuestro Home Assistant y pasar la información de esto a Home Assistant. De momento he conseguido que el dispositivo lo vea Home Assistant. Lo que no he podido hacer todavía es ver si aparece en el MQTT, porque estuve mirando ayer antes de hacer el vídeo a ver si aparecía algo de información de este dispositivo, y de momento no he podido sacar el que aparezca esa información. No obstante, dejo pendiente pues un nuevo artículo en el que, si consigo hacer que esto funcione con el MQTT, pues lo pondría para poder enseñaros cómo conectarlo y tenerlo integrado en vuestros sistemas. En cuanto al tema de la batería, tenemos por ejemplo, para cargar el móvil podemos cargarlo muchísimas veces, podemos tener incluso 2 o 3 dispositivos, en función del dispositivo cuánto consuma nos durará más o menos, pero estamos hablando de que móviles por ejemplo los va a cargar numerosas veces. Y por ejemplo, yéndonos a cosas que consuman algo más, pues por ejemplo he probado con mi portátil, lo pondré también en la review escrita. He probado a cargar mi portátil, por ejemplo, que es un Lenovo Legion, que tiene la fuente de unos 230 vatios, una salvajada. Y en este caso, cuando lo puse a funcionar, me avisaba que iba a durar la batería entre 2 y 3 horas. Aproximadamente se quedó en 2 horas, porque le estuve metiendo algo de actividad al portátil y estuvo consumiendo. No siempre consume todo lo que ahí indica, pero sí que es cierto que tiene un consumo alto, y se quedó aproximadamente en 2 horas. Esto, por ejemplo, si lo ponemos en un frigorífico, podríamos estar 4 o 5 horas perfectamente, si es un frigorífico que esté ya frío, que no tenga que estar encendiendo los motores con bastante frecuencia, y de esa manera mantener el frío, por ejemplo, 4 horas, 5 horas, dependiendo del frigorífico que tengáis, para que si se ha ido la luz, pues no se estropee la comida y tengáis algo de maniobra para que no se estropee nada. Otra de las cosas interesantes que tiene el hecho de tener esta fuente de alimentación, esta fuente de energía, es el hecho de que si, por ejemplo, se nos fuera la luz, tenemos algún problema o cualquier cosa en el exterior, si aislamos la corriente que viene del exterior hacia la casa, es decir, bajamos el diferencial principal para que no entre luz aunque haya en la calle, para que no entre luz a nuestra casa, si este aparato con el de corriente alterna, con el enchufe, imaginaros aquí que ponemos un macho y ponemos los cables directamente con otro macho conectado a los enchufes o conectado en la general a lo que sería el cuadro, en la fase que lo pongamos tendrán luz. Es decir, si por ejemplo lo conectamos a la iluminación de casa, si tenemos separada la iluminación, podemos conectarlo a lo que sería la iluminación, a la fase de la iluminación, y durante el tiempo que no haya luz en la calle podemos tenerlo haciendo uso de su batería para poder alimentar toda la iluminación de casa. Eso sí, importante lo de que esté cortada la corriente desde fuera, porque si no, cuando vuelva, este aparato probablemente se lo cargue o salte el fusible, que sería lo mejor que podría pasar, pero es muy probable que puede provocar daños y no es lo que queremos. Pero si aisláis desde fuera, podéis ponerlo tanto al tema de los enchufes. Imaginad, por ejemplo, que queréis alimentar un par de cosas a los enchufes, pues en vez de tener que ponerle aquí un ladrón, podéis conectarlo a la general y automáticamente en esa fase donde estén esos enchufes, os daría la alimentación necesaria para poder funcionar.
El tema de picos, como he dicho al principio, no es algo recomendable porque, por ejemplo, probé un secador que consumía aproximadamente unos 400 en las funciones sin mucho calor, pero en el momento que le metías ya algo más de calor se nos iba a los 1000 vatios. Se notaba que no le daba suficiente potencia, pero creo que no está pensada para eso. Es un pequeño alimentador que nos puede servir para cosas algo más pequeñas. Yendo, por ejemplo, al tema de la domótica, pues tenemos diferentes usos. Por ejemplo, podemos utilizarlo, sobre todo si usamos paneles solares para recargarlo, lo podemos poner en mitad del campo, si tenemos un campo de riego o alguna cosa así, para estar alimentando una electroválvula y el riego, por ejemplo, una o varias electroválvulas, porque según el consumo esto da suficiente, pero bastante de sobra para poder mover una electroválvula, por grande que sea. Y podemos moverlas para abrirlas y que empiece el riego por goteo, el riego del tipo que sea, para poder funcionar en el campo de manera autónoma sin tener que llevar nada de corriente y sin tampoco depender de la luz solar, porque podemos utilizar durante el día la luz solar, pero por ejemplo cuando llegue la noche el poder mover estas válvulas con una fuente de energía como puede ser esto es bastante útil. En cuanto a la estética, como veis, es una caja. Es como un SAI, un poquito más grande que un SAI. No pesa mucho, pesa 4,6 kilos. Creo que está bastante bien y bastante equilibrada. En la parte superior tiene un asa para poder llevarlo. Y por ejemplo, si nos vamos de camping, por ejemplo, podéis llevarlo porque la verdad es que es bastante interesante. Y como he dicho antes, las entradas y salidas de las que disponemos, tenemos un cargador de mechero que es de 12 y 24 voltios. Tenemos los dos USBs A, el USB-C que he dicho, la linterna para los casos de emergencia que necesitemos. Tenemos lo que sería el de corriente alterna de 220 voltios o 230 voltios. Y luego tenemos aquí para poder cargarlo tanto con 12 voltios como con 220 voltios. En la parte superior, como he dicho antes, tenemos la carga inalámbrica. En cuanto a las integraciones, tenemos una aplicación, como he dicho antes, que funciona con el móvil. Es bastante bonita, la verdad es que está bastante bien, parece el típico panel de las personas que tienen, por ejemplo, paneles solares y demás, que tienen ahí su entrada de energía y demás, y te muestra todo lo que pasa y lo que está consumiendo, además de poder activar, ya que cada módulo que tenemos lo tienes que activar, llevan un botón debajo cada módulo, y lo tenemos que activar para que se ponga a funcionar ese módulo. Si no lo activamos, este módulo, por ejemplo, si le conectamos aquí a lo que sería de 230 voltios, si lo conectamos ahora mismo que está apagado, no está la luz encendida, no cargará absolutamente nada, no moverá nada. La pantalla está muy bien. Si nos ponemos a ver un poco las pegas, que esto lo he puesto también en la review escrita, creo que la única pega que le puedo ver, porque está sin aislamiento y creo que eso se debe en parte a la ventilación, porque tenemos ventiladores dentro, aunque es bastante insonoro para la ventilación y demás, pero está abierto. Es decir, si lo ponemos, por ejemplo, como he comentado antes, en el exterior, debemos molestarnos en hacerle nosotros lo que sería el aislamiento para el agua, porque no tiene ningún tipo de aislamiento y cualquier salpicadura y demás, como veis, incluso el enchufe está al aire, o sea, aquí no hay nada que proteja contra el agua. Este sí que, por ejemplo, va cubierto, el del mechero, este también está un poco cubierto, pero hay muchos conectores, los USBs y demás, que no tienen ningún tipo de protección, y los laterales tenéis ahí las rejillas de ventilación, que creo que llevan ventiladores, pero no lo sé seguro porque no lo he oído en ningún momento, pero da la sensación de que sí. Lo único, bueno, pues en principio, como digo, un aparato que está bastante bien, que hasta hace poco era un tesoro muy preciado por el tema de la alarma que hubo en el tema energético. Creo que no va a llegar a suceder eso en Europa, por lo menos. Puede ser que suceda, no lo sé. Pero sí que es cierto que de vez en cuando tenemos averías en lo que serían las instalaciones, tanto ya sea a nivel individual como de manera general. Y por tanto ese tipo de aparatos nos puede servir para por lo menos tener una alternativa energética. Por ejemplo, como digo, si nos vamos de camping, pues por ejemplo si lo lleváis para el tema de móviles y portátil y demás, pues un portátil, por ejemplo, con esto te puede aguantar perfectamente, como digo, unas 2 horas si es como el mío, 3 horas y media, 4 si es un portátil que consuma menos. Un móvil lo puedes cargar perfectamente 20-25 veces, es decir, si llevas un par de teléfonos, cada teléfono se puede cargar 12 veces. Podemos poner, por ejemplo, un proyector, que depende del consumo, pues será para ver un par de películas por lo menos. Y la verdad es que es bastante cómodo porque lo podemos llevar donde queramos, es muy ligero.
como digo, 4,6 kilos y no se hace pesado, se nota un poco el peso en la parte inferior, pero por los demás bastante ligero. Tiene un precio ahora mismo, según he visto en la web, de 269 euros. Cuando yo lo recibí estaba cerca de los 300 o 300 y algo, y la verdad es que ha bajado un poco. Bastante interesante. Tienen también la opción de comprarlo con paneles solares, por lo que si en función de tus necesidades el panel solar es una opción que vas a necesitar, tómalo en cuenta a la hora de comprarlo, porque puedes comprarlo. Son paneles que están bastante bien, se ven bastante bien, y tienen dos versiones, una versión de 200 vatios y una versión de 120 vatios. Aproximadamente carga en 2 horas con la de 200 y en unas 3 horas o por ahí con la de 120. Los paneles yo no los he probado, pero no tienen mala pinta. Así que dejo pendiente la integración en Home Assistant, que creo que se va a poder utilizar con el MQTT, y por ejemplo si lo uso como SAI para mandar la señal de apagar al NAS de manera correcta en lugar de estar esperando hasta que se agote la batería. Y si os ha gustado el vídeo, darle al like para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!